Gardner, hay dos milagros que se encuentran en todos los evangelios. Solamente dos. No sé, ¿sabes cuál es? Obviamente, la resurrección de Jesús. No sé si estaba pensando en esa. Y la otra es cuando Cristo multiplicó los panes. Los únicos dos milagros que se encuentran en los 4 evangelios. Increíble. Esta multiplicación de pan debe ser bien importante, que los 4 evangelios lo ponen en las escrituras. Estamos aquí en Juan capítulo 6. Finalmente acabamos el capítulo 5 la última vez. Son capítulos largos en Juan. Sí, exactamente. Pero hemos llegado a Juan capítulo 6, donde Cristo va a hacer un nuevo milagro y va a sacar varias aplicaciones. Si tienen su Biblia, Juan capítulo 6, y vamos a comenzar leyendo aquí del 1 al 4, Gardner, del 1 al 4. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ok, hay varias cosas en los primeros 4 versículos que nos indican a nosotros que Cristo en este momento, su fama es bien grande. Hay muchas personas que lo están siguiendo. Versículo 2, y le seguía una gran multitud, pero Juan dice, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Esa es la manera de Juan diciendo, estas personas solamente lo están siguiendo por los milagros, no porque realmente creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los milagros no eran suficientes para mantener a la persona. Tenían que creer en lo que los milagros enseñaban. Y dice versículo 4 que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso significa que había muchas personas en Jerusalén. En el resto del capítulo 6 nos vamos a dar cuenta que la popularidad de Jesús está sumamente grande. Él va a multiplicar los panes para 5,000 personas. Muchas personas estaban siguiendo a Jesús. Lo interesante es que este capítulo va a acabar con la mayoría de ellos que no siguiendo a Jesús, porque Cristo rehúsa a darle pan a ellos. Y eso nos da una buena lección a nosotros, y es esta: no debemos solamente seguir a Jesús cuando es popular, cuando la multitud lo está siguiendo. Los verdaderos discípulos son los que se mantienen con Él, aun cuando los otros se van. Al terminar el capítulo quedan solamente unos pocos. Exactamente. Ok, vamos a ver el milagro que Cristo va a hacer. Muchas personas lo están siguiendo del 5 al 9. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Ok, Cristo ve la gran multitud que lo está siguiendo, y es como que Él reúne a los discípulos y le dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora noten el versículo 6, un detalle que Juan nos da. Pero esto decía para probar a los discípulos, porque él sabía lo que iba a hacer. Él no está haciendo la pregunta como que, yo no sé qué va a pasar. Él lo está haciendo a ver si los discípulos se pueden imaginar que Jesús va a hacer algo. Gardner, ¿pasaron la prueba o se quemaron? Bueno, se quemaron. Se quemaron. No pudieron comprender que Jesús, ¿cómo le va a dar de comer a tantas personas? Y yo quiero que pensemos en una aplicación. Yo pienso que hay momentos en nuestra vida donde hay cierta necesidad y nosotros vemos la necesidad y es como que Dios deja que esa necesidad pase. Él sabe que Él va a proveer por nosotros, pero Él quiere saber cómo vamos a reaccionar en esa situación. Si vamos a confiar en Él o si vamos a decir, ay Dios, yo no sé qué va a pasar, y nos llenamos de ansiedad en nuestra vida. Yo quiero que vean 2 razones por las cuales los discípulos se quemaron en la prueba. La primera es que se estaban enfocando demasiado en los recursos que tenían. Sí. Un discípulo dijeron, 200 denarios de pan no le bastaría para que cada uno reciba un pedazo. Cristo, no hay suficiente dinero.
dinero. Y versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Se estaban enfocando en los recursos que tenía en vez de mirar a quién, a Jesús. Y muchas veces nosotros no pasamos la prueba, nos llenamos de ansiedad porque nos estamos enfocando demasiado en los recursos que tenemos y no en Dios que puede multiplicar los recursos. ¿Cómo le vamos a predicar a tanta persona? No sabemos. Busquemos a Dios. Él va a proveer. Nosotros tenemos que enfocarnos en hacer la tarea. ¿Cómo se van a pagar los biles? Tengo que dejar de ir a la reunión. Tengo que trabajar más y trabajar el domingo. Y es como que Cristo dice, solamente estás pensando en tus recursos en vez de pensar en lo que yo puedo proveer para tu vida. Pero la segunda razón por la cual se quemaron estaban demasiado enfocados en ¿qué? En las personas. ¿Notaron lo que el último discípulo dijo? ¿Pero qué es esto para tantos? Es como que ellos veían que la multitud y dijeron, Cristo, no hay ninguna manera. Se enfocaron demasiado en el problema en vez de enfocarse en el que podía resolver el problema. Y por eso nos llevamos de ansiedad, porque en vez de enfocarnos en Dios, nos enfocamos demasiado en el problema. Busquemos a Cristo, enfoquémonos en Cristo, porque Él tiene el poder para multiplicar los panes. Vamos a ver lo que Jesús hace en este milagro grandioso, del 10 al 15. Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 50,000. De unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y a llevárselo, y por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Hay varios detalles aquí que nos dicen lo grandioso que es este milagro. ¿Se acuerdan? Comenzaron con 5 panes y 2 peces. Y dice el versículo 10 que habían 5,000 hombres. Los otros evangelios dicen no contando las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían ahí? Si solamente habían 5,000 hombres, pero quizá enfatizaban los 5,000 hombres porque los hombres comían más que las mujeres y los niños. Bueno, es cierto. ¡Wow! 5,000 hombres. ¿Alguna vez tú has tratado de cocinar para 20 personas? ¿Cuánto trabajo es darle de comer a 50 personas? Los recursos que se necesitan. 5,000 personas. Eso es increíble. Y Jesús lo hace como si no fuera nada. Dios es poderoso para proveer. Bien. Versículo 11 dice, cuando lo estaba repartiéndole, dándole todo lo que quería. ¿Sabe cómo yo me imagino que algunos estaban diciendo, ¿me puede dar otro pan? Otro pan, otro pan. Y quizá comieron 4, 5, 6 veces. No, un poquito aquí y un poquito allá. Y dice el versículo 12, cuando se saciaron, estaban totalmente llenos. Y en el versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de lo que sobraba. Y yo digo que eso fue a propósito, Gardner, 12 cestas, una para cada discípulo. Los que no creían que este milagro iba a pasar, aquí toma tú una, Pedro, toma tú aquella, para que vieran el gran poder de Dios, que cómo Él podía multiplicar los panes. Ahora, esta es una aplicación secundaria. Cristo va a enseñar de qué se trata realmente este milagro. Pero al ver cómo Jesús multiplica pan, nos debe llevar a estar tranquilo en frente de problemas económicos y de no tener la misma ansiedad que el mundo tiene. No va a haber suficiente comida. No hay trabajo. Nuestro Señor puede proveer para nosotros.
Cuando Cristo hace ese milagro, es como que todo el mundo aquí dice, ok, estamos listos para hacerlo a él rey. Porque si este hombre no puede dar pan a nosotros, queremos que sea nuestro rey. Pero Cristo entendía que esto era algo emocional, algo que ellos no entendían el tipo de rey que él era. So él se esconde porque ellos lo quieren hacer por la fuerza, un rey terrenal. Pero no fue para eso que Cristo vino. Ahora él le va a enseñar la verdadera lección. Esto no es sobre el pan físico. Hay una lección más grande que yo le quiero enseñar. Pero ese es para la próxima. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y no quería que ellos trataran de hacerle este tipo de rey. Amén, amén. Muy bien, Roger. Muchas gracias a ti y gracias a usted por habernos acompañado en este video.